Artículo 3. Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Párrafo 1. El Hijo de Dios se hizo hombre. Punto 3. Verdadero Dios y verdadero hombre. Número 464. El acontecimiento único y totalmente singular de la encarnación del Hijo de Dios no significa que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre, ni que sea el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Él se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Y este es el misterio central. O sea, esto es un misterio. Jesucristo se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Nunca Jesucristo dejó de ser verdadero Dios. La Iglesia debió defender y aclarar esta verdad de fe durante los primeros siglos frente a unas herejías que la falseaban. Fíjense, quien trata de comprender al detalle el misterio de Dios, termina por falsear la fe. Si el Espíritu Santo no va acompañando esa reflexión, sencillamente se termina por falsear la fe, por deformarla. Y es precisamente eso lo que nos muestran los numerales siguientes con respecto a estas herejías. Repito, estas herejías nacen por tratar de comprender al detalle, según la lógica humana, el gran misterio de Dios, por demás insondable. Número 465. Las primeras herejías negaron menos la divinidad de Jesucristo que su humanidad verdadera. Es el docetismo gnóstico. O sea, fíjense, aquí hay un detalle que es importante tener presente. ¿Dónde está lo malo en estas herejías? En que resaltaron un aspecto del misterio de Cristo. Unas, la divinidad, Cristo verdaderamente Dios, y por supuesto como Dios y el hombre son como el agua y el aceite. Entonces, bueno, aquí lo que quedó fue como una especie de apariencia, etcétera. Otros más bien, no, que Jesucristo era superhombre, verdaderamente hombre y solamente hombre, y entonces claro, Dios lo adoptó como hijo y cosas así por el estilo. Es decir, se quiere resaltar sobre todo un aspecto, ¿ve? Y por resaltar mucho ese aspecto se terminó negando el otro o deformando el otro. Entonces nosotros ahí tenemos que mantenernos en la postura de la Iglesia. Jesucristo se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Entonces, bueno, ahí tenemos ese docetismo gnóstico. Desde la época apostólica, la fe cristiana insistió en la verdadera encarnación del Hijo de Dios venido en la carne. Pero desde el siglo III, la Iglesia tuvo que afirmar frente a Pablo de Samosata, este es el nombre de un hereje, en un concilio reunido en Antioquía, que Jesucristo es Hijo de Dios por naturaleza y no por adopción. ¿Por qué? Por lo dicho. O sea, Jesucristo era entonces verdadero hombre y hombre como normal como los otros. Entonces, era tan bueno que Dios terminó por adoptarlo. Entonces, no, la Iglesia respondió a eso. Y fíjense las palabras con las cuales se responde. Ahí tenemos el primer concilio ecuménico de Nicea. El Hijo de Dios es engendrado, no creado, de la misma sustancia que el Padre. Y condenó a Arrio, y este arrianismo lo tenemos nosotros hoy en día en los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son arrianos. Ellos están negando una verdad importante de la fe.
Entonces, Arrio, fíjense, afirmaba que el Hijo de Dios salió de la nada, es decir, es creado. ¿Ve? Jesucristo no es entonces el Hijo eterno del Padre, consustancial con el Padre, sino que es una criatura. Excelente criatura, la mejor de las criaturas, pero criatura al fin. Eso es lo que dicen los arrianos, eso es lo que enseñan los testigos de Jehová. Y que sería de una sustancia distinta a la del Padre. Claro, si es creado es diferente. Entonces fíjense, la iglesia ha tenido que poner frente a esto. Entonces, los que niegan la divinidad, los que niegan la humanidad. Entonces, esta que hemos escuchado, docetismo gnóstico, lo de San Pablo de Samosata, Arrio, se inclinan, fíjense, a esa parte de negar la divinidad, porque hay una deformación en la concepción que ellos tienen de la humanidad del Señor. En el número 466, la herejía nestoriana veía en Cristo una persona humana junto a la persona divina del Hijo de Dios. O sea, es decir, hay una especie de convivencia. El verdadero Dios convive con el verdadero hombre. ¿Ve? No hay unión, no hay comunión, no hay esta afirmación tajante pues de la iglesia, verdadero Dios y verdadero hombre, sino que mira, por un lado va uno, por otro lado va otro. Hay buena convivencia, pero son distintos. Frente a ella, el concilio de San Cirilo de Alejandría y el tercer concilio ecuménico reunido en Éfeso confesaron que el Verbo, al unirse en su persona a una carne animada por un alma racional, se hizo hombre. Es decir, no hay separación, no van por un lado, van juntos. ¿Por qué? Porque este es un misterio de la fe. Vuelvo a lo del catecismo. Jesús se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Esto nos enreda la cabeza, pero es un misterio que nos sobrepasa. No estamos aquí en este momento para comprenderlo todo, porque vamos a terminar como esta gente, afirmando más unas cosas y negando otras. La humanidad de Cristo no tiene más sujeto que la persona divina del Hijo de Dios, que la ha asumido y ha hecho suya desde su concepción. Por eso el concilio de Éfeso proclamó en el año 431 que María llegó a ser con toda verdad Madre de Dios mediante la concepción humana del Hijo de Dios en su seno. Es decir, aquel que María parió, aquel que María concibió en su seno, es verdaderamente Dios. Es decir, Jesús nunca dejó su condición divina. Entonces fíjense que este título mariano de Madre de Dios exalta a María, ciertamente, pero en atención a Cristo, porque fíjense que es una respuesta a una negación de fe que se estaba dando en ese momento. Porque bueno, María concibió a un hombre cualquiera. María es la madre solamente de Jesús. Y por supuesto, como María es solamente la madre de Jesús, María no pudo concebir en sí mismo la segunda persona de la Santísima Trinidad. Eso se llegó a afirmar. Ante eso la iglesia responde: Jesucristo nunca dejó de ser Dios, y por eso María es madre de Dios. Entonces fíjense, repito, este es un título cristológico, reconociendo una verdad de fe, una verdad innegable de la fe. Entonces, la maternidad divina no es entonces, no hace de María una especie de diosa, cosa que si creen los protestantes, o sea, obviamente malinterpretando este título. No, es en atención a Cristo que se reconoce que María, el que tuvo en su vientre, el que ella parió y crió, verdadero Dios. 467. Los monofisistas afirmaban que la naturaleza humana había dejado de existir como tal en Cristo al ser asumida por su persona divina de Hijo de Dios. Enfrentando a esta herejía, el Cuarto Concilio Ecuménico en Calcedonia confesó en el año 451:
Siguiendo pues a los santos padres, enseñamos unánimemente que hay que confesar un solo y mismo Hijo y Señor nuestro Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, compuesto de alma racional y cuerpo, consubstancial con el Padre según la divinidad, consubstancial con nosotros según la humanidad, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado, nacido del Padre antes de todos los siglos según la divinidad, y por nosotros y por nuestra salvación, nacido en los últimos tiempos de la Virgen María, la Madre de Dios, según la humanidad. Fíjense, entonces, ante una negación, porque una barbaridad lo que están diciendo, que, fíjense, la naturaleza humana de Cristo, sencillamente eso fue como una especie de apariencia, o sea, lo que nosotros vimos fue un espejismo, porque, claro, es inconcebible esta unión estrecha entre humanidad y divinidad. Entonces, por tratar de comprenderlo todo y de razonarlo todo, fíjense, se niega la verdadera encarnación. ¿Por qué? Porque eso no cabe en la cabeza humana. Entonces, fíjense, la respuesta de la Iglesia ante estos monofisistas va en consonancia con la misma fe transmitida. Jesucristo se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Esa es la fe de la Iglesia y en la que nosotros hemos sido bautizados. Número 468. Después del concilio de Calcedonia, algunos concibieron la naturaleza humana de Cristo como una especie de sujeto personal. Contra estos, el quinto concilio ecuménico en Constantinopla, en el año 553, confesó a propósito de Cristo: no hay más que una sola hipóstasis, es decir, persona, que es nuestro Señor Jesucristo, uno de la Trinidad. Por tanto, todo en la humanidad de Cristo debe ser atribuido a su persona divina como a su propio sujeto. No solamente los milagros, sino también los sufrimientos y la misma muerte. Claro, porque si Jesucristo verdaderamente murió en la cruz, murió Dios. ¿Cómo es este plan? Eso no cabe en la cabeza de nadie. Y pretender razonar eso no nos lleva a nada positivo. Por eso el amor de Dios, el misterio de Dios, no se razona, se acepta. Fíjense, entonces, por tratar de razonar el misterio y comprenderlo en profundidad, termina uno por volverse loco. Y por supuesto, la enseñanza de la Iglesia choca de frente con los propios razonamientos humanos. Entonces, fíjense, terminan negando esa unión de lo humano con lo divino, porque el misterio de la encarnación sencillamente a ellos lo sobrepasó, y por eso terminaron negando verdades de fe. Y a nosotros también nos vuelve locos si pretendemos meternos ahí a razonarlo todo. Aceptamos lo revelado. Por eso ese numeral 464 es fundamental para nosotros tenerlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Jesús se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Así lo ha revelado el Señor, así lo cree la Iglesia. Punto. 469. La Iglesia confiesa así que Jesús es inseparablemente verdadero Dios y verdadero hombre. Inseparablemente. Nunca ha dejado de darse esta unión. Desde el momento en que Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarna en el vientre de María, la carne y el espíritu, lo humano y lo divino, son inseparables.